Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otro encuentro de saberes en Síntesis TV con el moderador licenciado Super, el servidor Daniel Paduani, en la cual seguiremos abordando un tema que se tomó en programas pasados de mucha relevancia y que es importante que ustedes se lleven ese insumo del saber, como es el tema de la demografía, en la cual el licenciado va a hacer una explicación redondeando esa idea originaria que fue de gran valía y en la cual este humilde servidor hará unos incisos colaborando también, generando una denuncia que la voy a dejar en el aire para tomar conciencia ciudadana. Con usted, el licenciado José Luis Pérez. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar acá hablando del riesgo, el gran riesgo demográfico que está planteado por los expertos que consideran que este es un riesgo de gran envergadura, que es el envejecimiento. Es decir, ¿de qué se trata esto? Estamos hablando de personas mayores de 65 o de 65 años y más, ¿verdad? Que de alguna manera pasaron a un estado, o pasamos a un estado de jubilación o de, digamos, de pensión, lo que tiene que ver con la pensión de distintas formas, lo que se llama la pensión de jubilación, la pensión de vejez, la pensión de sobreviviente y la pensión que tiene que ver cuando desaparecen los padres por X o Y causa, accidente, una muerte normal o una muerte ordinaria, y se conoce como la pensión de los huérfanos o la pensión de sobreviviente para muchos países. Entonces, también el caso de que una persona fallezca y tenga a su esposa y se produce el estado de viudez, y entonces la persona no tiene, digamos, posibilidades económicas porque es una trabajadora ama de casa, porque también ser ama de casa es un trabajo bastante importante. Entonces necesita pues de una remuneración adecuada para tener un estándar de vida de condiciones verdaderamente dignas, en un estado de dignidad, vamos a llamarlo así, que es lo que se maneja con el caso de las pensiones, de los distintos tipos de pensiones que hay. Entonces, esta explosión demográfica que se está dando actualmente a nivel mundial, sobre todo en los países altamente desarrollados, en el caso de Europa es un caso verdaderamente impactante. En este momento, en Europa, aproximadamente el 20% de la población europea está en una edad de 65 años y más. Entonces, ese es un caso que genera toda una serie de fenómenos sociales que tiene que ver con los déficits presupuestarios que generan los estados por el hecho de que tienen que utilizar fondos de pensiones o ingentes cantidades de dinero para poder cubrir las pensiones de los jubilados o las pensiones de los distintos tipos. Son unos egresos muy fuertes y muy duros, y en este momento a nivel mundial podríamos decir claramente que hay un gran déficit en lo que tiene que ver con este caso de los fondos de pensiones. El caso de España es un caso verdaderamente interesante de analizar. Entonces tenemos también que dentro de esa brecha de personas de 65 años de edad y más, hay un grupo etario que es de personas que tienen 80 años y más. Ese grupo actualmente, ya lo dije en el programa anterior, es de alrededor de 140 millones de personas. Si usted, por ejemplo, 140 millones se dice fácil, pero son 140 millones de personas que tienen edad de 80 años. Es como que si usted agarrara a Rusia y le coloca la población completa de Rusia y un poquito más de personas. Y eso es algo verdaderamente importante, pues, que se debe analizar en la fenomenología de los problemas que genera una situación para un país, que yo diría que es un problema que se debe el problema del envejecimiento tiene que dársele otro estudio
porque se había establecido en años anteriores, por ejemplo, en 1800 la población mundial era de 1.000 millones de personas. Y se decía que, bueno, ya el mundo, el planeta Tierra había llegado a una situación de catástrofe de tal manera que incluso la famosa tesis malthusiana que salió y que hizo gran boom en ese momento, que se decía que la explosión que venía era tremenda. Pues Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué política deben utilizar los estados? Bueno, debe ser una política de análisis sobre qué se debe hacer con respecto a las personas envejecidas y darle una utilidad que tenga que ver con la productividad de la economía. Porque estamos entrando en lo que se conoce como la digitalización de la economía. Y precisamente la digitalización de la economía, que ahora con los efectos de la pandemia se ha desarrollado, es uno de los elementos, lo que se dice la oportunidad para que esas personas que tienen altos conocimientos puedan utilizar. Por eso es que es necesario hacer un desarrollo tecnológico o un desarrollo de que las personas de edades extremas tengan una comprensión de la tecnología y puedan tener un trabajo con una tecnología amigable para dar productividad en su país o en su localidad o en el planeta Tierra. De todas maneras, le voy a pasar la palabra al licenciado para que él siga dando algunas incidencias que han ocurrido y que tienen que ver precisamente con la demografía, porque es el problema de la población. Claro, muchísimas gracias. Un planteamiento bien interesante para analizar en profundidad. Hay un elemento que yo puedo tomar en consideración, la importancia de esta tercera edad, o lo llamamos cariñosamente juventud prolongada, en la cual hay que buscar mecanismos para darle utilidad y aprovechar toda esa sapiencia milenaria que tienen de esas 6, 7, 8 décadas de vida, que son herramientas importantes para construir un país, porque fueron esa generación, esos baby boom o baby boomer, que con su aporte construyeron el país, y las nuevas generaciones deben aprovechar esos talentos, esa experiencia que tienen guardada, y cómo hacer que esa experiencia pueda ser trascendida en el campo digital. En Japón suele pasar, que es un elemento bien importante. En Japón, las personas de septuagenarios u octogenarios, por lo general, son contratados en las empresas de Japón como un nicho donde está el área de estos señores que tienen gran saber, un centro de saberes en la empresa, donde la empresa valora esa experiencia dada de aquel ciudadano japonés, aquel ciudadano nipón que entregó su vida a la formación del país en una empresa específica, llámese Sony, por poner un ejemplo, o una empresa estatal, en la cual su experiencia es de suma importancia, esa retroalimentación para adentrarse en los futuros por venir. Eso debe ser tomado en cuenta. Eso es un ejemplo que deberían tomar las naciones de este lado del mar, en Sudamérica. Valorar también es un tema de planificación del Estado, buscar mecanismos para lograr incorporar ese talento, ¿verdad?, que su herramienta, su experiencia, su sapiencia ayudaría sobremanera al crecimiento del país. Aquí tenemos en Venezuela, lo hemos padecido, donde hay un concepto un poco anticuado, donde en la administración pública hay una persona, desde los tiempos, desde el punto de vista político, Cuarta República, una persona ya de 40 años era catalogado de viejo. Tú decías, wow, no, ya es viejo, ya no tiene capacidad para aportar al país o a una empresa privada, y era prácticamente defenestrado. Lo vivimos, familiares que vivieron eso, seres queridos, consigues cualquier cantidad de ejemplos que expresan ese poco aprecio de ese valor de la experiencia de esa persona de 40 años que, imagínense, consideraba la República o los integrantes del Estado, porque no, ya no es una persona útil al país, totalmente totalmente desfasado, totalmente es un concepto jurásico. Más bien tienen que aprovechar ese talento y buscar mecanismos de planificación educativa de cómo, a través de la tecnología, que es una herramienta para crecer, porque la tecnología es para que tú
te ayudes a ser un mejor ser humano, no que seas esclavo de la tecnología. Centros de capacitación para, dentro de, como decía el licenciado, con una educación, una formación amigable, pueda dar sus aportes importantes a la construcción del país. Es lo que quería acotar como tal. Y bueno, dejamos al licenciado para terminar de redondear su idea. Muy buena esa acotación, porque el gran paradigma es pensar que las personas mayores de 65 años, imagínense, una persona de 40 años que está en plena productividad, ya podríamos decir que una persona que está próxima a los 40 años es un millennial. O sea, es decir, es una persona que está dentro de los parámetros de productividad generales. Si un país considera que una persona de 40 años ya está en un estado de pasividad, entonces imagínense usted, ya es un problema de carácter político que se debe estudiar profundamente para hacer unas consideraciones especiales sobre las personas, digamos, de edades extremas. Pues, cuando yo digo extremo, estoy diciendo una persona de edad de 65 años o más. Otro caso que es importante considerar en los procesos de envejecimiento son digamos, las brechas generacionales. Ya, por ejemplo, hay una serie de etiquetas que vienen utilizándose de larga data, es decir, lo que se conoce como el baby boom, que es la persona que nació en el año. Hay algunas, ya sobre el baby boom hay una serie de, digamos, de expertos que tienen algunas diferencias en cuanto al momento en que la persona es considerado un baby boom. Entonces, por lo general es una persona que nació en 1946 hasta 1964. Y esas personas, en ese lote estoy yo, porque yo nací en el año 1949. Entonces, esas personas empezaron a jubilarse en el año 2010. Y si ahorita estamos en el año 2020, entonces son personas 2010, 2011 que tienen aproximadamente 10 años ya jubilados, pero que indudablemente son los que manejan los hilos de poder mundial. Usted puede ver claramente que el presidente de los Estados Unidos es una persona que es un baby boom, porque se podría decir claramente que las personas que tienen entre 80 años, ¿verdad?, hasta 1964, las personas que llegarían próximamente a una edad de 57 años, bueno, ya dejaría de ser un baby boom y pasaría a lo que se conoce como la generación X. O sea, y después viene la generación Y, que es la generación de los milenios. Entonces, eso tiene que ver mucho con las características específicas de cada generación. La generación del baby boom es una generación expansiva, y fíjense, cuando yo digo baby boom, que es un término netamente anglosajón, no debemos olvidarnos que el mundo es una aldea global, y tenemos que verlo como una aldea global. Por eso es que consideramos que la geopolítica es una disciplina que debemos de aprender y que debemos estudiar detenidamente, porque para poder entender lo que está pasando en Venezuela tenemos que conocer la globalidad. O sea, porque todo el esquema político y social que tenemos está justamente conectado con la realidad mundial. ¿Y de dónde sale esa realidad mundial? Aquí la tenemos reflejada. La gran cantidad de usuarios que tenemos este mecanismo de comunicación y de información es la que genera precisamente una globalidad en cuanto al elemento de la información y el elemento de la comunicación. Entonces esto es imprescindible. Entonces, de acuerdo con esto que tenemos acá, que las personas, los baby boom, las personas de la generación X, las personas de la generación Y, que es una generación que es considerada la generación que va a sustituir a la generación baby boom en cuanto al dominio mundial o al dominio político, porque es un hecho netamente inercial que los jóvenes van de alguna manera a superar a las personas de la tercera edad. Pero es necesario que estas personas de la tercera edad, que están, se refleja claramente, una población de 9%, vamos a decir, es uno de cada 10 personas que hay en el mundo que tienen esas edades, aproximadamente hablando. Entonces tiene que haber una consideración y
los gobiernos tienen que tener un tratamiento específico de cómo, si son manejar la parte de la productividad y la parte de producción y el trabajo específico que debe hacer esta generación para poder consolidarse como un hecho productivo en una sociedad. Le paso la palabra aquí al licenciado para que siga, pues. Es interesante ese planteamiento, ¿verdad? Es totalmente cierto. La generación Baby Boomer o Baby Boom es una generación que está manejando los hilos del poder a escala global. Tenemos el ejemplo muy claro y notorio. ¿Quién está rigiendo los destinos de la Casa Blanca? ¿Quién acaba de llegar? ¿Quién es el nuevo inquilino? Una persona de tercera edad, ¿verdad? Pero ¿quién lo precedía? Igual una persona de tercera edad como el señor Donald Trump. Pero ¿quién rige los destinos de Israel? Con ese enfoque del sionismo, una persona, un baby boom. ¿Quién rige los destinos del país persa? Un baby boom. El baby boom tiene una característica importante, según los estudios de sociólogos y psicólogos, que es la ambición desmedida por el poder. Y vean por qué estas personas han mantenido el poder por largo tiempo, no dejando oportunidad a esta generación X que viene en ascenso. Lo podemos ver aquí en Venezuela, lo hemos visto también desde partidos tradicionales, ahorita obviamente lastimosamente extintos por un mal manejo organizacional, personas que se abrogaban en una autoridad suprema y pasaban los años y continuaban en el poder, no dejando oportunidad a la generación X asumir esos roles como ley de vida. Entonces es un elemento bien importante a considerar. Un tema que quería yo abordar, y gracias por esa participación del licenciado, imagen muy clara, de la demografía, envejecimiento. Hay un tema que yo quiero generar, elevar una crítica, elevar mi queja por este canal tan interactivo y que es un canal que demuestra lo globalizado que estamos. Este es un canal que nos habla de la globalización, anteriormente hablado por los especialistas, la mundialización. Y esto es un producto de la globalización, estos dispositivos que sabemos que ocurre hoy en zonas tan distantes como el África, en tiempo viral, un incidente que genera impacto, lo entramos por esta vía. Así de simple. Entonces, es para considerar realmente, ya se me dio un poco la idea, estamos hablando, licenciado, de... Estás hablando de el problema que se presentó. Ajá, tenemos un problema que para elevar, y gracias por la aclaratoria, que ya reconecté. Parece que estamos en vivo y todo puede ocurrir en tiempo real, ¿no? Un incidente que ocurrió lamentablemente en Perú, donde el gobierno de Perú ha decidido nombrar un cuerpo élite de 1.200 ciudadanos con gran armamento militar, con pertrechos militares, en colaboración con el gobierno ecuatoriano, para detener en la zona de Matapalos, que es una zona limítrofe, el ingreso de venezolanos a sus tierras, pero con una mirada realmente xenófoba, como queriendo utilizar el tema venezolano para esconder sus realidades y sus manejos poco asertivos en las direcciones de su país, ni hablar del tema pandémico, que tanto Ecuador y Perú han sido realmente las cifras catastróficas, con imágenes dantescas de ciudadanos falleciendo en las puertas de sus casas, generando tal pestilencia y vulnerando todos los derechos de los ciudadanos, porque el tema Venezuela ha sido un tema comodín para esconder sus pésimos manejos de planificación del Estado. Y hay que elevar una queja formal, ya el Estado lo hizo a través del presidente, a través del canal diplomático de Jorge, del canciller de la República, Jorge Arriaza, en la cual expresaba esta actitud xenófoba, menospreciando todo el aporte que ha hecho Venezuela en la historia, en la construcción de esas naciones. Parece que no olvidaran que un venezolano o varios venezolanos liberaron esas naciones de las huestes españolas, principalmente el padre de la patria Simón Bolívar, en colaboración con su pupilo insigne militar, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en aquella batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, en la cual esa batalla fue de tal trascendencia que expulsó el último reducto de las huestes españolas del sur de Sudamérica total. Entonces merecemos todo el respeto
los venezolanos de a pie debemos valorar, debemos generar queja en todas nuestras instancias, Chile, Ecuador, donde estemos, nuestra protesta al gobierno peruano por esa medida xenófoba, porque aquí en Venezuela lo que sale es venezolanos a construir patria grande bolivariana. Entonces, para caminar profundamente, es importante que se suscriban. Gracias por escuchar, por estar. Su aporte y nuestro aporte enriquece los saberes y sacude son ciencias. Gracias por estar. Perfecto. Bueno, lo que quería decir era que vamos a seguir con estos programas que tienen que ver con la demografía, porque es extenso la cantidad de elementos que debemos estudiar sobre estos casos. Muchas gracias.